Esta noche. Bienvenida, Lucrecia, qué gusto verte, Priti, Carla, Claudia. Hola María, buenas noches. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos. Y bueno, empezar por preguntarles por qué quieren saber de qué se trata esto de tomar su vida en sus manos. ¿Para qué les sirve? ¿Por qué lo quieren? ¿Qué les gustaría? ¿Qué es lo que quieren descubrir? Se vale abrir micrófonos. ¿Qué les sugiere el título? Toma tu vida en tus manos. Pues que estés consciente de que la vida es tuya y de nadie más, y solamente tú la puedes llevar o hacer como la quieras de hacer. ¿Y cuánta gente conocen ustedes? Ya sé que es el primo de un amigo, que no vive su vida, que no la protagoniza. Pues la muy verdad bien. nadie. La verdad es que nadie protagoniza su vida y de pronto como que esto de tener esta posibilidad de reflexionar sobre tomar la vida en las manos, pues es algo que pudiera resultar como, a lo mejor como sugestivo, como tratar de sentarnos a pensarnos un momento y decir, en realidad yo vivo mi vida, o qué es lo que con mi vida pasa. ¿Y por qué me gusta usar esto de protagonizar? ¿Quién aquí sabe quién ganó el Oscar al mejor actor este año? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan de la película que ganó? Bueno, el mejor actor es el de The Whale, ¿no? ¿Perdón? El The Whale. El de, ajá. El de la ballena. Y el de la ballena es Brendan Fraser, que también lo conocimos en George de la Selva, Sí, ya me que lo acuerdo. conocimos en Código de Honor, y para las generaciones más recientes, como Lucrecia, que es súper chavita, pues se acordarán de la famosísima trilogía de la momia, que Brendan Fraser también lo protagonizó. Y siendo alguien que tenía como esta capacidad de tener tantos papeles, pues sufrió terriblemente ante una situación donde él se dio cuenta de que los papeles que estaba logrando no tenían que ver con él, sino con el uso que se podía hacer de él. Se retira, tiene una serie de situaciones complejas que no las repetiré acá, pero lo curioso es que lo podemos recordar de muchas películas. Y yo les querría preguntar si se acuerdan quiénes son los actores secundarios, quién es el director, quiénes son los extras y quiénes hicieron la edición de esta película que no solamente gana el Oscar al mejor actor, sino tiene muchos otros premios. Al final, nos vamos acordando nada más de los protagonistas. No nos acordamos de los extras. Porque los extras de lo que van sirviendo es de relleno. Van creando todo el espacio, toda la escenografía y todo lo que se necesita montar para que la historia se cuente en torno al protagonista. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esta vida de ser los extras en la vida de alguien más? Yo creo que todos. Y vivir la vida como ser el extra de la vida de alguien más no nos permite ni protagonizarla y mucho menos poder sentir que fue vivida. Ya empezó mi clase. Bienvenido, Alberto. Bienvenida, Elena. Gracias, gracias. Y bueno, aquí estaba yo preguntándoles
¿qué les sugiere el tema? Toma tu vida en tus manos. Nada, oíste, nada. ¿Qué les sugiere y por qué les pareció interesante? Pues ver a ver de qué va a hablar María. ¿Qué tiene de interesante pensarse o qué tiene de interesante explorar? ¿Qué es eso de tomar tu vida en tus manos? Adelante, Lucrecia. A mí me llama la atención la primera pregunta que hiciste sobre qué está en nuestras manos y, o sea, por qué ser el protagonista de nuestras vidas. A mí me remite a un tema como de locus de control interno, como de qué tengo poder yo. Y hay veces en las que me siento como del otro lado del espectro de yo debería controlar la escenografía también, pero pues ya es como, pues ese es trabajo de los que controlan la escenografía, del director, de los extras. Y hay veces en las que siento que tengo como muchísima responsabilidad, porque justo es como mi película, ¿no? Entonces, de repente resulta hasta cierto punto abrumador y eso fue lo que me llamó la atención, o sea, el protagonista de tu vida y además pues hasta dónde sí puedo, que sí está en mis manos, para que pues yo también pues haga mi papel principal, ¿no? Que no sea, que no me preocupe de los aperitivos, si ya hay alguien que se preocupa de eso, ¿no? Y me encanta porque siguiendo la analogía del teatro y del cine, tú que eres persona de teatro, cuando uno está en el estrado, en el stage, cuando uno está haciendo una representación, cuando el otro no te da el pie correcto, normalmente se desorganiza toda la expresión o toda la secuencia, a menos de que haya un actor muy experimentado que pueda tomarla al vuelo, pero que en términos generales, el pie incorrecto nos da una respuesta que no es la secuencia esperada para que pudiera llevarse a cabo esa obra. Y viene por esto del tema del locus de control, ¿no? O sea, a veces sí queremos controlarlo, pero la pregunta es, ¿tú puedes controlar al otro? Esa es una pregunta. Pero la siguiente es, ¿el otro te controla? Y entonces esto de tú ser el extra en la vida de alguien más terminará por llevarte al lugar donde cuando tú quieras evocar alguna experiencia vital en la que tú hayas sido quien dirigió tu vida, probablemente te encuentres con que tal cosa no ha sido. Y es justamente de lo que queremos hablar hoy. Queremos empezar a hablar de cómo sí podemos ser protagonistas. Me encantó lo que nos comparte Lucrecia, de muchas veces queremos controlar el guión del otro para que salga y surja nuestro guión, pero ¿cuántas veces y en muchas ocasiones decides que tu guión no es el importante, sino que el relevante es el guión de alguien más? Y entonces, pues vamos empezando a platicar qué es esto de tomar tu vida en tus manos. Yo soy María Sanz, para los que no me conocen, creo que casi todo el mundo me conoce por acá. Soy psicoanalista. ¿Y por qué me interesa poder conversar con ustedes de estos temas, que son complejos? Pues porque a lo largo de toda la escucha cotidiana de gente en el diván durante más de 3 décadas y de mucho preguntarme y estudiar, he tenido la posibilidad de reunir suficiente información para poderla compartir contigo. ¿Y por qué la quiero compartir contigo? Para que puedas tener estos atajos para poder tener la vida que tú quieres tener en muchos ámbitos. Claro, de la que hoy vamos a hablar es, ¿tú protagonizas tu vida o no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Ahora, ¿qué es esto de tomar tu vida en tus manos? La primera reflexión vendría del lado de, ¿realmente vives de acuerdo contigo? ¿O vives de acuerdo a lo que los otros dicen que tú deberías de querer? Y vivir de acuerdo contigo es poderte reconocer en todo esto que tú eres. Y eres alguien que habita en un cuerpo, que un cuerpo sí te determina. Y te determina en tanto que tus características físicas son las que te permiten expresarte en el mundo. Expresarte es ser tú más allá de ti,
en el ambiente exterior. ¿Y por qué te determina tu cuerpo? Te determinan cosas tal vez tan sencillas como tu estatura para poder definir qué tanto tendrías que hacer para poder alcanzar un gabinete, tal vez en la cocina. Y si tienes una gran estatura, pues probablemente alzas la mano y con eso es suficiente. Pero si no, tendrías que acudir probablemente a una escalerita o a un banquito. Y entonces sí está definida mi expresión por el cuerpo en el que vivo. Pero ¿cuántas veces vivo de acuerdo con ese cuerpo? ¿Y cuántas veces en realidad estoy buscando que ese cuerpo sea distinto, que se parezca al cuerpo de alguien más? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué hay en ti, de ti, que no te permite tú sentirte cómodo siendo tú quien tú eres? Tomar tu vida en tus manos entonces te va a permitir justamente poder vivir de acuerdo contigo, con todo lo que tú eres y representas, no solamente desde el cuerpo físico, sino todo lo que son los gustos que son únicos e irrepetibles, las cosas que llaman tu atención, los códigos que tú vas organizando en tu vida. Y es esta posibilidad de ser sujeto, y sujeto es tú vivir en ti, en relación con el afuera, con otros, pero como esta manera única y irrepetible tuya de expresarte. Y desde ahí, cuando tú vives de acuerdo contigo, entonces empiezas a poder celebrar la posibilidad de tu vida. ¿Por qué celebrar la posibilidad de tu vida? Porque si no estás perdiendo energía y no estás perdiendo tiempo en ser alguien que no eres y tratar de cubrir un papel que no es el tuyo, entonces la vida se empieza a convertir en un espacio feliz. Me vas a decir, ay, tan sencillo, María, ¿cómo que en un espacio feliz? En un espacio feliz, en tanto que si tú vives de acuerdo contigo, vas a poder obtener gratificación de las decisiones que tomes. Cuando tú vives en congruencia contigo, vives desde tu lugar, lo que suceda o lo que tú logres es tuyo, no es de alguien más. Y entonces, por eso hablo de espacios felices. Cuando tú tomas tu vida en tus manos, no tienes que vivir la historia de alguien más ni contar la historia de alguien más. Tú eres quien ha vivido esa experiencia y desde el lugar desde donde tú la viviste, tú te vas reconociendo y te vas reconociendo en todos tus tránsitos y vas pudiendo saber qué es lo que tú viste, qué es lo que tú viviste, sentiste, experimentaste en cada uno de estos momentos porque a ti te pertenecen. Escuchaba en un TikTok que decían que si no tienes esta posibilidad de reconocer tu vida, entonces es tanto como no haberla vivido. Y cuando tú llegas al final de la vida sin haberla vivido, entonces, ¿qué historia contarías? Y la verdad es que las historias cada quien las contamos desde el lugar en que las vivimos. Y yo te invito a que recuerdes algún tipo de experiencia o reunión donde estuvieron diferentes personas y que cuando narras esta experiencia tuya, de pronto los demás te pueden llegar a decir, es que no fue así, pasó tal y tal. No, se equivocan ambos. Lo que sucedió fue tal otra cosa. Y fue desde el ángulo desde que cada uno lo pudo ir viendo, que cada uno lo experimentó, lo decodificó, lo interpretó, lo sintió y por tanto lo recuerda. Y decían, en este espacio también que estaba yo escuchando, decían que no podemos tener memoria de todo. La realidad es que sí, todo lo vivido, de todo lo vivido tenemos memoria, solamente que lo hayamos vivido. Hay un libro que se llama Los 7 pecados de la memoria, de un ponente, ahora se me escapa el nombre, pero se los paso por el chat, que trajeron a la Ciudad de las Ideas. Y en esa época revisábamos en el programa del debate Pensar México los textos de estas personas que iban a venir a la Ciudad de las Ideas. Y lo que él planteaba en este libro de los 7 pecados de la memoria es que tendíamos a olvidar las cosas. Pero uno que me llamó la atención
en algunos muchos de los temas o los puntos que trataba este autor, pues un poco retomaba parte del texto freudiano, pero uno que me llamó mucho la atención, que me resultó absolutamente novedoso o inédito como pecado de la memoria, es cuando tú tienes un hábito de hacer algo, proponía el autor, que si tú tienes un sitio al que llegas y dejas las llaves del auto todos los días, de forma automática, el día que no las encuentras porque no las pusiste ahí, no puedes recordar dónde se quedaron. ¿Alguien ha tenido aquí este tipo de experiencia donde no recuerdas dónde dejaste algo, que cotidianamente tiene su lugar? Claro. A todos nos ha sucedido. Y lo que plantea este autor, y es lo que me pareció maravilloso, una gran forma de poderlo poner en perspectiva, es que como es un hábito que siempre va al mismo lugar, ya no le estás prestando atención. Y botar las llaves en otro lado no lo viviste. Por lo tanto, no lo recuerdas. Y entonces cuando hablamos de que tomar tu vida en tus manos es reconocer lo que tú has experimentado, es que todo aquello que tú sí viviste desde el lugar en el que tú estás y desde la forma como tú lo interpretaste, forma parte de tu mundo interno, forma parte de tu experiencia, es lo que puedes relatar, es lo que puedes compartir y es donde tú viviste esa escena. Y si no, te seguirá sucediendo como esto de botar las llaves en algún sitio sin haberte percatado porque eso no lo viviste y por tanto no está en tu memoria. Entonces, tomar tu vida en tus manos te hace, al ser protagonista de tu vida, poder reconocer todo esto que tú has vivido y todo esto forma la riqueza de todo tu tránsito por este planeta. Ahora, tomar tu vida en tus manos al momento en que tú te estás convirtiendo en quien vive tu vida, que vives de acuerdo contigo, celebrando la posibilidad de toda ocurrencia o de toda experiencia. Cuando puedes reconocer tus experiencias, entonces vas a poder iniciar un proceso de aperturar agendas. ¿Y a qué me refiero con aperturar agendas? Poder seguir abriendo espacios para crear tu vida. ¿Por qué? Porque cuando vivimos de acuerdo a la agenda del otro, y aquí muchos no me dejarán mentir, casi todos tenemos como este checklist que nos van dando de tienes que aprender a caminar, aprender a comer por cuenta propia, generar autonomía, ir a la escuela, estudiar primaria, secundaria y todos los estudios que podamos seguir agregando. Después sigue, encuentra un trabajo, tienes que encontrar pareja, construir un patrimonio y construir un matrimonio, construir una familia. La familia tiene que ser la familia del estereotipo y llegas a la jubilación. Y se acabó el script. Pero además, si te saliste del script, Dios, ¿y entonces qué hago? Porque no venía en el manual de vida que me dieron. Cuando tú tomas tu vida en tus manos, tú puedes seguir abriendo tu agenda, puedes seguir teniendo la posibilidad de seguir incrementando tu vida con tu vida. Y entonces, ¿merece la pena tomar la vida en las manos? Y no, nunca será tarde para tomarla, pero ¿merecerá la pena? Sí, claro. Ahora, ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué no hemos tomado la vida en nuestras manos? Una de las razones es que vivimos con guiones prestados. Nunca será lo mismo tener tu propio script. Nunca será lo mismo haber escuchado una canción interpretada por primera vez. Nunca tendremos la misma posibilidad de experimentar esa emoción de escuchar por primera vez algo inédito, y que cuando se hacen covers ya no nos suena igual. Vivir con los guiones de otros es vivir haciendo covers. Vivir con los guiones de otros es vivir según el script de alguien más. Vivir con los guiones de otros
es dejar al otro ser el que dirija mi vida. Yo no estoy diciendo que no merece la pena conocer esos otros mundos internos y esas otras aproximaciones y esos otros recorridos, porque nos dan la posibilidad de conocer algo que, aunque no hayamos experimentado en carne propia, sí nos da como muy buenas ideas de que otras cosas pudiera haber. Pero eso no significa que si yo sigo los mismos pasos, voy a obtener los mismos resultados, porque hay una diferencia en la individualidad de cada quien. Entonces, en muchas ocasiones no tomo mi vida en mis manos, porque alguien me dice, no inventes el agua caliente. Aquí está el manual para que tú tengas la vida que tú quieres tener. Otra de las cosas que puede impedir que tomemos nuestra vida en nuestras manos son lealtades inconscientes. ¿A qué te refieres, María, con esto de las lealtades inconscientes? Me estoy refiriendo a patrones familiares. Me estoy refiriendo a todas estas personas a quienes hemos visto como mentores y que siendo nuestros mentores, aunque ya no estén en nuestra vida, nos han dejado una guía. Pero esa guía, que es el camino que ellos siguieron para poder alcanzar ese lugar, estos mentores los tomamos como estas figuras máximas que respaldarán nuestro tránsito. Y no las cuestionamos porque tenemos miedo de andar nuestro propio camino. Y aquí la importancia es que me pueda yo reconocer, a decir de los japoneses, que si esta persona que ha sido mi mentor, y me estoy refiriendo a mis padres, me estoy refiriendo a cualquiera de los modelos de vida, es alguien a quien yo reconozco como gigante, lo que cualquier gigante quisiera es que no lo siguieras idolatrando y que lo mantuvieras en el pedestal. Cualquiera de nosotros quisiera que los demás se treparan en nuestros hombros. A decir de los japoneses es súbete a los hombros del gigante y entonces toma como tu punto cero, el punto más alto que haya alcanzado ese gigante y súbete en sus hombros para mirar más lejos. En un ejemplo sencillo, esto es una anécdota familiar con alguna de mis hijas en su etapa adolescente. Llegó con algunas ideas ahí un poco extrañas que eran propias del grupo social en el que estaba inserta. Y hablábamos de por qué esto no era algo que le beneficiaba con toda objetividad. Y me decía, pero es que tú no sabes lo que yo estoy viendo. Y le dije, claramente no. Pero yo te estoy invitando a que te subas a mis hombros, porque tengo tantos años más de estatura que tú, para que con tu edad y la mía, tú veas tan lejos como alguien muchísimo mayor. Esto es subirte a los hombros del gigante. Es algo que deberíamos de hacer, pero nos da miedo. Y nos da miedo porque sentimos que si ese grandioso ya no nos respalda, nos vamos a quebrar. Y entonces seguimos manteniendo esas lealtades inconscientes. Y entonces, si tú vienes de una familia donde probablemente tus papás no alcanzaron un determinado éxito económico o un éxito escolar, entonces tú no te atrevas a rebasarlos. ¿Y por qué no los quieres rebasar? Porque entonces te quedarías sin respaldo. Y estas son las lealtades inconscientes. Y estas lealtades inconscientes tienen que ver, si yo me parezco a mamá o me parezco a papá, terminaré teniendo los mismos padecimientos o terminaré teniendo el mismo aspecto físico o terminaré llegando hasta la edad que ellos llegaron. Y esto normalmente permanece inconsciente. Y lo planteo aquí porque son cosas que en la medida en que vamos reflexionando sobre ello, podemos encontrar un caminito, una luz, para empezar a dejar de tomar esos referentes que no me son propios, sino que son de alguien más a quien he admirado profundamente. ¿Qué más nos lo impide? También nos impide tomar la vida en las manos esta parte de querer seguir perteneciendo al grupo social de referencia. ¿Cuál es el dictado social? ¿De qué se tratan las cosas y qué deberíamos de hacer? Freud escribió un texto que se llama El malestar en la cultura y normalmente es bastante mal interpretado. Pero el malestar en la cultura lo que suponía es que tendré que renunciar a algunas cosas que a título individual yo quiero para poder pertenecer al grupo.
Pero esa renuncia o esa restricción no implicaría de ninguna manera una degradación de mi persona. Es esta posibilidad de poder insertarme. ¿Y para qué me quiero insertar en el grupo social? Porque los seres humanos estamos hechos de intercambios. Una de las cosas que nos raya y nos fascina es poder intercambiar con el otro. Justamente es como poder encontrarte con aquellos que están coleccionando el mismo álbum que tú y hacer un intercambio de estampitas. Pero a veces lo que hago es quedarme en el mandato social, porque a lo mejor ellos sí saben algo que yo no sé y tampoco quiero pasar por tonto ni me quiero quedar fuera. Y no me quiero quedar fuera por una razón muy sencilla, porque mi vulnerabilidad se ve un poco mitigada por el grupo. Si bien dice Maslow esto de que somos seres gregarios y de que lo que queremos hacer es estar en grupo, el origen de los grupos es más por miedo que por gusto, aunque después descubrimos el gusto. ¿Alguien aquí vio la serie de Lost? No, la empecé a ver, pero no me enganchó. Entonces la dejé. Una de las razones por la que la gente se enganchó o no se enganchó es porque estaban obligados a convivir entre ellos aunque no se cayeran bien, y el motivo que los llevó a congregarse era el miedo a la muerte. Nunca fue el gusto por la convivencia. Y entonces de pronto no tengo ganas de estar viendo a la gente que tiene que fingir y que tiene que someterse porque tiene miedo de morir. Aunque otros a los que sí los enganchó era cómo se le hace para poder vivir en una sociedad donde lo que te motiva para reunirte es el miedo a la muerte. Pero pues sí, estaba muy polarizado todo esto. Entonces, esto de querer pertenecer o esto de formar parte o adherirme al dictado social, a donde nos deja es en este lugar en el que tengo que negarme a mí, pero ¿cuánto de mí me niego para poder formar parte del grupo? Y ciertamente lo que nos da más pánico y que más nos impide ser nosotros es el famosísimo FOMO, Fear of Missing Out, en que me vaya yo a perder de algo que pudiera ser lo central que pivoteara mi vida o que detonara mi posibilidad. Y entonces voy a seguir exactamente el modelo y el patrón para que sea yo acogido por el grupo. Ahora, no por miedo a la muerte, sino para poder ser impulsado. Y entonces quiero estar en todos lados, quiero conocer a todos, pero a final de cuentas, lo único que no hago es conocerme yo. Y con este FOMO, lo que hago es seguir repitiendo las cosas que yo veo allá afuera para ver si en esa sí le pego. Con todo esto no tenemos esta posibilidad de mirarnos. ¿Y por qué no nos miramos? No nos miramos y no nos conocemos y por lo tanto no podemos tomar nuestra vida entre nuestras manos, porque seguimos patrones. Estos patrones que seguimos, decía yo, pues son como los guiones de otros. Y dentro de todos esos patrones está algo que traemos arrastrando desde los primeros días de vida, de los primeros meses. Y es que en la incapacidad de yo mirarme a mí y poderme reconocer, le estoy cediendo al otro el que sea mi espejo. Y es el otro el que me dice cómo soy, y es el otro el que me dice cómo luzco, y es el otro el que me dice cómo actuar en el mundo. Muchas veces nos quedamos ahí porque no desarrollamos esta capacidad de mirarnos nosotros a nosotros y dejamos que los otros sigan siendo esos espejos en los cuales yo me miro y que determinan quién yo soy. Aquí vale la pena mencionar un tema que abordo en otro de los cursos, pero que tiene que ver con qué es el amor. ¿Ustedes qué se imaginan que es el amor? Se vale abrir micrófonos, ¿eh?
Pues el amor es lo más grande que puede existir. Ujú. Y se siente, no se siente, de dónde sale, para qué lo quieres. No, sí se siente y te da alegría ver a la gente que quieres y te da emoción estar con ellos Ujú, porque te sale del corazón, o sea, no sé, te sale ujú, del corazón. ujú. Ujú. ¿Alguien más quiere compartir qué es el amor? Es un sentimiento, una emoción y también a veces una elección. Ujú. Lucrecia, te escuchamos. Justo, coincido con mi compañero. Sí es algo que alguien elige sentir. A veces es involuntario, pero sí tiene mucho que ver con las acciones que uno toma. No es nomás de, ay, creció el amor y ya se va a mantener solo, sino que uno opta por qué quiere conservar, qué quiere que crezca. Y pues creo que, no sé, es parte de lo que nos define en nuestras acciones. 100%. Y el amor es lo que nos permite seguirnos acercando más. De entrada, tenemos la ilusión de que ahí vamos a poder encontrar el amor. Y entonces tenemos esta expectativa. Y en esta expectativa no sabemos qué nos podemos encontrar. Nos acercamos suficiente, pero no sabemos qué vamos a encontrar. Y en realidad, el amor no es solamente una elección. Tengo la elección de haberme acercado. Elena, gracias por el aplauso. ¿Quieres comentar algo y abrir tu micrófono? Ok. Ay, perdón, no quería interrumpir, perdón. No, adelante, adelante, Eh, compártenos. bueno, yo, pues nada más así rápido, yo siempre les he comentado a mis hijos, pues que el amor es como una semillita, que si la vas cuidando, la vas cultivando, le das su regadita, si, si por ejemplo es, no sé, por así decirlo, es un fruto, pues hay que darle su abono y pues ver que, pues que se dé el fruto o que se dé la planta en buen estado, pues yo les he dicho que así es el amor, es una manera pues de cuidar, este, pues no sé, por ejemplo, bueno, en cuestión de pareja, Ujú, cuidar mucho pues la relación, que sea ujú. una bonita relación, y ahora sí que, pues que florezca, por así decirlo. Padrísimo. Gracias. Gracias. Te escuchamos, Maggie. A ver, para mí el amor es el vínculo con la vida que procura el bienestar y el respeto de, pues, de todo y de todos. Que tal vez no sea en sí como una elección, lo puedes elegir, no sé, en el caso de algún tipo de relación o algo, pero el amor en sí ya es, no es que lo decidas, sino que existe, es una esencia. Ujú. Que se expresa, sí. Gracias, Maggie. Te escuchamos, Alberto. Gracias, ¿qué tal? Fíjate que yo tengo una opinión del amor, coincido con todos, ¿no? El amor es una cosa esplendorosa, lo dice la canción, ¿no? A very splendid thing. Pero también lo he vivido como desprendimiento. Y lo digo desde el punto de mi vivencia. Yo tuve cáncer hace aproximadamente 10 años y no entendí el por qué tenía cáncer hasta que descubrí que era un link que me tenía a mi padre, porque mi papá se murió cuando éramos bueno, era muy pequeño, yo y mi hermano obviamente, y no lo había trabajado sino hasta que fui ya mayor. Y el poderme desprender de esa necesidad de tener a ese padre que no tuve, ¿no? Fue cuando me liberé y entendí que el amor era precisamente eso, vivir ese desprendimiento de lo que ya no era posible, de lo que no es, y empezar a dar ese amor a la gente con la que sí podría estar, y no porque no amara a mi papá, sino por lo que le podía yo dar a la gente con la que todavía seguía conviviendo, ¿no? Mm, Entonces, no sé si sea válido, pero es mi sentir, ¿no? Todas son válidas. Muchas gracias, Alberto. Todas son válidas. Todo lo que dijeron todos, todo tiene legitimidad.
Y me gustaría invitarlos a pensar sobre el origen. Maggie nos decía que es inherente, sí, desde luego es inherente a lo humano, pero ¿qué es lo que nos detona amar? ¿Cuál es el origen? ¿Dónde está el detonante? Y entonces no solamente es lo que siento y por quien lo siento o por lo que lo siento. ¿Qué es lo que en específico esa persona, esa circunstancia, ese momento, esa experiencia, esa cosa, ese animalito de compañía hizo para detonarte? ¿O qué hiciste tú para que te detonara esta emoción? Y es ¿Una conexión? Ser tú, perdón. poderle conocer. No amamos lo que no conocemos. Podemos tener la fantasía, pero hasta que no lo conozco, no le amo. Y entonces, cuando estamos hablando de nosotros y nos dicen, es que ámate a ti mismo. Ajá, ¿te conoces? Y entonces, ¿por qué no te conoces? Porque le has cedido al otro el decirte quién tú eres. Y no te has mirado y descubierto. Porque sigues viviendo para los demás. Yo no digo que no vivamos para los demás. Pero ¿cómo les suena el vivir con los demás? Porque si vivo para el otro, me autoexcluyo. Pero además, si vivo para el otro, al otro lo dejo en la posición de que viva de mí. Aunque yo no sea porque no sé quién soy, porque no me veo. Pero si empiezo a vivir con los demás, un coexistir respetuoso, sí. Y entonces, claro, Lucrecia, vamos y venimos en esta posibilidad de los intercambios, donde yo me conozco, pero me entusiasma descubrirte y abro la posibilidad de que tú me descubras. Y entonces es cuando se empieza a dar este coexistir. Ahora, yo puedo descubrir a alguien que no me evoca en lo que conozco el gusto por estar cerca o descubrir más. Y yo puedo elegir, y ahí cabe muy bien lo que nos decía Arturo, yo puedo elegir si me quedo en ese intercambio, en esa relación o no, porque prefiero no. Y el amor siempre va a surgir del conocimiento. Hay una persona que estuvo en análisis conmigo, es veterinaria, y ella empezó a trabajar con elefantes. Para hacerle la historia corta, es quien se encargaba de poder dar el aval de los animales que estaban en los circos y en los zoológicos. Claramente después quitaron todo este tipo de cosas por muchas razones de carácter político, pero todo el tiempo que ella trabajó, era tan bonito el tema de los circos, pero sobre todo los itinerantes. Y le decía yo que a mí me entusiasmaba profundamente porque los circos itinerantes llegaban a regiones tan lejanas en los que difícilmente mucha gente saldría de ahí, y los niños de esas regiones iban a tener la oportunidad de conocer a un tigre y a un elefante en vivo. Y en la medida que tú conoces, entonces amas. Y decía yo que lejos de ser algo que deterioraba o denigraba la posibilidad de estos animales, habría la posibilidad de, al amarlos, cuidarlos. Entonces, cuando vamos conociendo, vamos amando. E insisto, habrá con quien yo no resuene o no coincida. Y se vale. Somos únicos e irrepetibles. Habrá cosas que se acerquen más y que resuenen conmigo, y habrá otras que no, por la razón que sea. No es momento de estar hablando de ello. Pero el tema de poder vivir justamente iniciando este proceso de autorreconocimiento es lo que nos va a dar la posibilidad de generar el amor propio. Te escuchamos, Maggie. Bueno, me surgió una duda.
si el amor se da cuando yo conozco a alguien, si no lo conozco, entonces no amo. Por ejemplo, si, por ejemplo, en alguna persona, una mamá que haya perdido un bebé, no lo conoció, entonces no lo ama o no lo pudo amar, ¿Qué conoció de ese bebé que no nació, Maggie? que estaba dentro de ella. Lo Formó que pasa es parte. que me salta el que no es tanto el que conozcas a una persona, que tú crees un vínculo o que utilices el amor ahí, sino el concepto que tienes hacia ese algo, ese objeto, esa persona, esa situación o lo que sea, es lo que esos conceptos o esos significados que tú le das, no tanto conocerlos, sino ese concepto que tú le agregas es el que detona la cercanía o el vínculo o el amor hacia esa situación, persona o cosa. Sí, y usando esta analogía que hablas del embarazo, quienes tenemos la fortuna de ser papás, durante el embarazo generamos un montón de fantasías con respecto a qué será ese bebé y en qué circunstancias van a ser y qué es lo que podemos hacer con ese bebé. Y ahí estamos en una fase de enamoramiento brutal, porque estamos nada más con la intuición de lo que puede ser y amamos esa intuición, pero el amor se seguirá dando en la medida en que vamos descubriendo todo eso, que nos hemos acercado lo suficiente. Ahora, generalmente pensamos en el amor solamente a las personas y la realidad es que podemos tener amor a todo aquello que al irlo descubriendo me va generando este gusto por querer acercarme más y conocerle más a fondo. Y a veces conozco muy a fondo algo muy breve de alguien o de algo, puede ser, puedo amar a un autor a través de sus libros, porque lo que expresa en esos libros hablaría de quién es esa persona. Pero puedo amar a alguien que hizo una aportación desde una particular forma de vivir sus realidades, aunque no le conozca personalmente. Puedo amar a un artista a partir de su expresión artística. Pero ciertamente cuando estamos hablando de estas relaciones interpersonales y del establecimiento de vínculos, sí necesariamente estamos hablando de tenerse que conocer. Cuando yo vivo desde la ilusión de lo que es el otro, o de lo que esperaría que el otro me diera, sin saber quién es, ¿ustedes creen que se llama amor? No. No estoy honrando su particularidad. Y entonces de pronto vivir para el otro hace que yo no me mire a mí. Me previene de mirarme yo. Y entonces, muchas veces, eso también hace que no pueda reconocer ni mis potenciales, ni mis posibilidades, pero fundamentalmente, si estoy viviendo para el otro, no me queda tiempo para mirarme yo. ¿Cuál es la razón por la que no me querría mirar yo? Porque a veces no me siento tan cómodo de saber con qué me voy a encontrar. Puede ser que no te conoces, porque cuando has llegado con una propuesta o has querido expresarte, fuiste descalificado. Y la descalificación generalmente nos lleva a la inhibición. ¿Por qué? No tengo ganas de que el otro me pase un bulldozer por encima. No tengo ganas de que el otro eche por tierra toda la construcción que yo hice o el significado o la interpretación que hice. Y entonces esta descalificación a rajatabla que muchas veces vivimos probablemente en el colegio, muchas veces al seno o al interior de nuestras familias, o con personas a quienes les habíamos otorgado este poder de calificarnos en la vida, pues nos devasta. Y entonces decimos, no, mejor miro para afuera, porque si miro para adentro, con lo que me voy a encontrar es con puras cosas que no sirven. Es que el amor duele también. El amor es dolor también. Duele, y aquí me remitiría a lo que dijo Alberto, dolería cuando no estoy cumpliendo mis expectativas con respecto a esa relación, porque no puedo dejar que las cosas sean lo que son. Y entonces es cuando nos duele. Y esta parte de hablar de los apegos y las cercanías, y que de pronto no se
se ha tratado de occidentalizar el tema del apego y el desapego, pero también en una interpretación un poco, dijera yo, corta, porque se habla de desapego como aquello que sería el objetivo, vivir con desapego. Pero yo no me puedo desapegar de algo a lo que no me apegué. Entonces, para poder soltar, necesitaría poder sumergirme cabalmente en la experiencia, vivir la plenitud y entonces poder decir, ya lo viví, lo dejo ir. Cuando duele, y duelen muchas cosas ante las pérdidas también, duele cuando nos faltó experimentar más. Y esa falta de experimentar más también tiene que ver con lo que yo esperaba haber experimentado y muchas veces sin mirarme yo y sin mirar al otro. Pero fundamentalmente tiene que ver con que no nos estamos mirando. ¿Qué es lo que yo quería? ¿Qué es lo que yo esperaba? ¿Y por qué esperaba yo eso? ¿Y qué fantasía no habría habido la posibilidad de que se cumpliera? Porque no había en dónde se manifestara esa fantasía. No había con qué se construyera esta posibilidad de que esa experiencia se diera. Y tenemos también esta fantasía de que si el otro me amara, tendría que cambiar. Sí, no, bueno, no. Tema para hablar largo, ¿verdad? Tampoco nos conocemos. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó a mirarnos. Porque había que ver para afuera. Hay que atender al otro. El otro es mi espejo. Soy para el otro, porque el otro fue el que me dio la oportunidad de entrar a su vida. Y entonces no hay un lugar para que yo me mire. Y si no me miro, y si no me reconozco, y si no me amo, entonces, ¿cómo puedo protagonizar mi vida? Entonces, abundando un poquito en esto, es empezar a reconocernos. ¿Y qué somos o quiénes somos? Y esta es una pregunta desde el inicio de los tiempos, filosofía desde el inicio de los tiempos. A final de cuentas, eres tú. Y diría yo, eres tú y tus roles. Y por ahí alguien podría decir, no, esto de los roles no tiene nada que ver contigo. Claro que sí. Los roles es la forma como tú te expresas en las diferentes áreas de tu vida. Y es cómo eres tú en pareja, cómo eres tú como papás, mamás, abuelos, hijos, o cómo eres tú en los lugares y los roles que puedas estar como familia. ¿Cómo eres tú siendo amigo? ¿Cómo eres tú en tu posibilidad de materialización de ideas? ¿Cómo eres tú en la integración? Toda aquella cosa donde tú estás siendo allá afuera no puede ser más que proviniendo de ti. Entonces, al ser tú, tú te reconoces en la forma como tú te expresas, que a veces está limitada porque la estamos comparando, la estamos midiendo contra la propuesta de alguien que está llevando el script de nuestras vidas o a quien le concedimos ese poder. Y dentro de estos roles, cabría la posibilidad de que tú te miraras y te dieras a ti un lugar tuyo para ti. A mí me da risa cuando llegan y dicen, es que esta es mi vida personal. Entonces no te metas. Toda vida es personal. En mi expresión yo conmigo, ¿qué hago yo conmigo? ¿Cómo me trato yo a mí? ¿Qué de lo que he hecho para los demás, ya que generalmente todos tuvimos que aprender este caminito de ser para el otro? Si piensas en la persona más amada que tú has amado, ¿qué es lo que tú harías por esa persona? ¿Y qué harías por ti si te amaras así? Y ese es tú en ti y tú contigo. Y de pronto, hay cosas más importantes, María, que darme un lugar yo. ¿Por qué? Porque no tenemos ese lugar especial que darnos. Esta expresión de los roles que decía yo, esto tú con otros, que nos enseñaron, yo escuché desde muy joven aquello de
el que no vive para servir no sirve para vivir. Y por un lado se oye generoso y altruista, y por otro lado es absolutamente egoísta. Porque si yo quiero servir para vivir, te tengo que servir y tú me lo tienes que recibir. Si no, no se cumple el que yo sirva para la vida. Con lo cual, la mitad del mundo se queda sin poder lograr servir para la vida porque fueron los que recibieron. Entonces, tendríamos que reconsiderar esto. Por eso hablaba yo de vivir con los demás. Y en tu rol de materializaciones es tú en tu expresión laboral. ¿Y por qué lo hablo como materializaciones? Porque el trabajo o toda aquella transformación que hacemos de nuestra realidad externa para lo que sea, para una expresión artística, para la realización o materialización de alguna cosa, primero fue una idea. Eso no existía. Y el trabajo es lo que me da la posibilidad de verlo manifestado y objetivado en el afuera. De tal manera que el trabajo es la posibilidad de materializar lo inmaterial, aún a través de la palabra. Y el trabajo sería esta posibilidad de ponerlo en el afuera, algo que vivía desde el adentro. Por ahí nos han dicho que el trabajo tiene que ver con perseguir la chuleta o el bolillo en su caso, que tiene que ver con algo tan horrible que hasta te pagan por hacerlo. Y pocas veces nos hemos dado cuenta que es nuestra expresión y nuestra forma específica de materializar una idea en una arena de manifestación. Y eso somos. ¿Y de qué estamos constituidos? Bueno, pues así como tenemos un montón de órganos en nuestro cuerpo y tenemos huesitos y tenemos muchas cosas, todo lo que tuviera que ver con mi psiquismo y con lo que daría cuenta de cómo yo vivo en mí y en el mundo, tiene que ver con una serie de elementos. Y uno de ellos tiene que ver con una parte estructural fundamental básica, que sería como un mapa maestro o un blueprint. Es como un plan maestro de desarrollo. Y este plan maestro de desarrollo lo tenemos todos desde el momento en que nacemos, y es un plan maestro de desarrollo psíquico. Es así como hay un plan maestro del desarrollo embrionario, y después resultará en 8,000 millones de personas plus, ¿no? Que el mismo patrón dio diferentes individuos únicos e irrepetibles. Tenemos un blueprint o un patrón de desarrollo psíquico, y ese patrón de desarrollo psíquico también puede verse obstaculizado en el camino, pero merece la pena ver cómo es ese patrón para saber qué cosas habría que afinar para poder llegar a que fuera su expresión, su mejor expresión en relación conmigo. También me constituye el cuerpo en el que vivo, porque este cuerpo es el vehículo desde el cual me expreso, desde el que experimento, donde siento que no solamente tiene que ver con químicos, porque de pronto dicen, el amor es pura química. Y digo, bueno, ¿de qué creen que están hechos los neurotransmisores? ¿No? ¿Cómo se comunican las neuronas? ¿No? Son procesos metabólicos, química orgánica. Pero reducirlo a, es casi como que me voy a tomar la pastilla del amor, pues no, así no funciona. A la pastilla de la tranquilidad tampoco funciona. Tenemos un cuerpo y desde este cuerpo vamos dando cuenta de cuáles son nuestras alternativas y nuestras posibilidades desde esta identidad única y irrepetible que soy yo. También estoy constituido por emociones. Y las emociones es algo como bastante polémico, porque lo que se plantea es que la emoción es el sustrato del movimiento. De alguna manera sí, pero no necesariamente. Las primeras emociones lo que nos permitieron fue poder definir, calificar, significar lo vivido conectado con una emoción. La emoción es el adjetivo calificativo que le ponemos a una experiencia vivida. Esa es una emoción. Estas emociones las voy a ir clasificando al lado de las experiencias para poderme ahorrar tiempo, para poder precalificar una experiencia que está por ser experimentada, valga el juego de palabras.
Por eso da la impresión de que la emoción precede al movimiento, pero en realidad las emociones son la consecuencia de la experiencia, es la calificación específica que le damos. Así que aquella cosa como el control de las emociones, pues más bien habría que ver cómo estoy calificando la experiencia con respecto a qué parámetro. Y desde luego no se tiene que controlar, sino se tiene que entender que al calificar lo vivido, tendría que ver con cómo lo viví. Emociones positivas y negativas califican lo vivido. Las negativas lo que me están diciendo es aguas porque te vas a romper la cara. Por ahí no le sigas. Ahí te vas a encontrar un obstáculo o algo que venga en detrimento tuyo. Las emociones positivas es luz verde, córrele, por ahí vas. Síguele con el amor, con la alegría, con el optimismo, con el bienestar, síguele por ahí. Pero si tienes malestar, miedo, ira, aguas, alerta. Hay que recalcular el rumbo o saber a qué te vas a enfrentar y para ello prepararte. También nos constituyen nuestras creencias. Y las creencias muchas veces creemos que son nuestras. Pero en general las creencias las fuimos adoptando. Porque las cosas que nosotros experimentamos serían sabiduría. Pero muchas de las cosas que creo es lo que alguien más cree y me está convenciendo. Y entonces creo que yo creo lo que yo creo, cuando en realidad me estoy creyendo las creencias de otros, que muchas veces tampoco son de otros, sino son la repetición de algo hasta que se convierte en un paradigma irrefutable. También estamos constituidos de todo aquello que me apasiona, de aquello que tiene que ver con mi temperamento y que tendría que ver con aquello a lo que estoy orientado. Y esta pasión también me va orientando hacia el desarrollo de habilidades para poder seguir disfrutando de aquello que me resulta tan agradable, de aquello que sería una forma de amor también, Maggie, la pasión, que me acerca a estas cosas que me dan bienestar o calificadas positivamente por las emociones y que se van a conjuntar con mis talentos. ¿Y por qué van conjuntadas con los talentos? Porque en la medida en que yo me puedo acercar y puedo hacer esas cosas, no se convierten en fuente de frustración. Cuando no tengo el talento, puedo desarrollar la habilidad, pero no siempre la habilidad me va a llevar a donde yo quería llegar. Y entonces, esa pasión la voy descartando o digo, no, eso no me apasiona. Porque esto parecía que me iba a llevar a este mundo mágico y voy descubriendo que tal cosa no es. También estamos constituidos de todas las adaptaciones que fuimos haciendo. ¿Qué adaptaciones? Cuando las cosas no pudieron ser lo que pensábamos que podrían ser. Y entonces tomamos una ruta alternativa o hacemos un callo para no dañarnos más. Estas adaptaciones son dolorosas, efectivamente, Priti, y son estas adaptaciones cosas que nos pueden estorbar. En el momento nos protegieron, pero después nos estorban. Somos también, o estamos constituidos, de todos los tránsitos donde un logro, un lugar al que llegamos, una posibilidad que nos inundó de felicidad, se acaba. ¿Qué hacemos con las pérdidas? Y más allá, ¿qué hacemos con las pérdidas de todos los días, las pérdidas cotidianas? Se acabó el tiempo, se acabó el día, se acabó la posibilidad de continuar con una determinada experiencia, actividad, comida, reunión, el libro que te gustó ya te lo terminaste. Todos los días tenemos cierres y finales y estamos también constituidos por nuestras pérdidas. Y quizá habría que aproximar a las pérdidas desde un lugar distinto. ¿La pérdida me merma? ¿O la pérdida abre la posibilidad de traer algo nuevo? Si ya terminé de leer este libro, ¿puedo leer uno nuevo? Claro. Y ahí es donde el desapego es donde aplicaría. Pero estamos metidos en la pérdida. También nos constituyen nuestros tránsitos. Y estos tránsitos sí tienen que ver con la
el momento específico que fuimos viviendo en cada una de las etapas de la vida, porque cada etapa de la vida tiene una característica particular de habilidades a desarrollar en línea con mis pasiones, mis talentos, las creencias, mis emociones, mi mapa maestro, mi plan maestro de vida. Y todos estos tránsitos me van dando la posibilidad de seguir sumando y expandiendo la plataforma desde la cual yo vivo. Cuando todos empezamos a conocer en la escuela lápiz y papel, nos enseñaron a trazar palitos y bolitas. Después pudimos ir reconociendo las letras y las pudimos ir trazando, pero además conocimos los sonidos. Y cada una de estas cosas y estos tránsitos se van sumando para darnos una plataforma más grande. ¿Por qué podemos tomar notas hoy? ¿O por qué podemos leer? ¿O por qué podemos aprender un nuevo idioma? Porque todo se fue sumando. Y en cada uno de estos tránsitos, desde luego, tuvimos sinsabores y frustraciones, pero lo importante es reconocer que aunque tuvimos este tipo de obstáculos, lo tenemos ya ganado. ¿Esto qué posibilidad nos da? De reconocer que no importa que se presente. Lo que se presente, lo puedo resolver porque he resuelto a lo largo de toda mi vida, todo mi pasado. Y entonces estos tránsitos también hacen que seamos quienes somos. En una palabra, todo lo que hemos experimentado es lo que me constituye. Y eso también nos hace únicos e irrepetibles. ¿Y alguna vez habíamos pensado en esto? ¿Y por qué andamos ahí cediéndole al otro nuestra agenda? Suena así como, ¿no? O sea, ¿como por qué? ¿Y por qué tengo que repetir la historia de alguien más y convertirme en ese modelo que yo soñaba si ese modelo no soy yo? Y entonces, ¿cómo sí se puede empezar a tomar la vida en las manos? Primero, empezarte a conocer. Todo el empeño que pones en conocer a ese alguien nuevo en tu vida, o tal vez hasta el empeño que pones en conocer cuáles son las funciones de tu nuevo teléfono inteligente, o cuál el empeño que pones en descubrir la trama de un libro. Ese empeño ponlo en ti. No se trata de mirarte al espejo y decir, wow, ¿cuánto me quiero? No. ¿Cuánto me quiero? ¿Por qué me quiero? ¿Qué me gusta de mí? ¿Qué no me gusta? ¿Y por qué no me gusta? ¿Es real que no me gusta? ¿O es porque los otros dicen que no les gusta? Y empezar este reencuentro, este conocernos, este poder reflexionar sobre quiénes somos y sobre las cosas que queremos y a nosotros se nos antojan. Porque a alguien se le antoje un platillo no quiere decir que se me antoja a mí. ¿Por qué no pedir el platillo que yo quiero comer? ¿Cómo voy tomando la vida en mis manos? Cuando después de este proceso reflexivo empiezo a hacer resignificaciones. ¿Y qué es resignificar? Es cambiar el sentido original, que muchas veces es un sentido original del cual dotamos una experiencia porque no conocíamos más, porque no teníamos más elementos para poder dotar de significado a algo y lo dejamos ahí anclado como la única posibilidad. Y entonces nos anquilosamos. Quienes tuvimos la experiencia de haber tenido acetatos para escuchar música y después pasamos por el cassette y después pasamos por el CD y después por el MP3 y ahora por Spotify y anexos. Hemos venido resignificando la manera. Pero, ¿cómo sería mi vida si yo pudiera resignificar mis referentes? Y cuestionarlos y ver cuáles de ellos siguen vigentes y cuáles no. Y cuando yo puedo empezar a hacer estas resignificaciones, empieza un proceso de reinvención. Y cuando hablo de reinvención, no estoy hablando de convertirme en alguien más.
Estoy hablando de convertirme en quien yo soy. Todo proceso de conocimiento de sí mismo, que es de facto la búsqueda de un proceso psicoanalítico, es que tú te conviertas en ti, que te mismices. Diríamos, Alberto se albertizaría. Priti, Ángeles, se angelizaría. Maggie se maguizaría. Carla se carlizaría. Claudia se claudizaría. Elena se helenizaría. Susana se susanizaría. Y se oye chistoso, pero a final de cuentas, ¿cuántas veces sí somos auténticamente nosotros? Y a eso nos referimos con reinventarse. Pero no me puedo reinventar si no sé de qué estoy constituida, de qué estoy hecha, cuál es mi mapa, qué me fui llevando de cada tránsito y qué cosas dejé sin terminar. Cada una de las etapas que viví, cuántas ilusiones perdí y sigo teniendo como una posibilidad imposible. Alguien me comentaba esta mañana en análisis que va a hacer su cumpleaños, está estudiando en Alemania. Dice, es que estoy tan lejos de mis seres queridos y va a ser un cumpleaños horrible. Y le digo, cuéntame cómo eran tus cumpleaños. Horribles. ¿Qué te hace pensar que tener a tu familia contigo cambiaría las cosas? Dice, claramente eso no va a suceder porque no hay los ingredientes. Dije, entonces estás añorando una fantasía. Ay, sí, qué liberador, porque eso no va a suceder y ya de una vez lo suelto. Eso es reinventarte en un proceso reflexivo donde te encuentras contigo y dejas de seguir los patrones de otros. Y con esta reinvención, tú puedes redirigir tu vida. ¿Por qué? Porque eres libre. Y eres libre y creativo y puedes hacer todo aquello que te dé la gana hacer, claro, dentro de los márgenes que permita la realidad, claramente, ¿no? No me puedo aventar del edificio porque no soy Superman, ni tampoco soy Tony Stark, y entonces seguramente me voy a smashar en el pavimento. Entonces, con los límites de la realidad, con lo que mi gana se me dé, la pregunta es, ¿qué se me da la gana? ¿Se me da la gana a mí? ¿O es lo que el otro me puso en la mesa? Y entonces puedes empezar a vivir tu vida como tú la quieras vivir. ¿Por qué la quieras vivir? Porque si reconectas contigo, eres tú quien es dueño de tu vida y te va a llevar a estas cumbres, playas y espacios, happy places, estos lugares donde te vas a sentir a plenitud. ¿Qué es la plenitud? No solamente esta sensación de expansión. La plenitud es haber conseguido aquello que tú querías conseguir, pero que sí lo conseguirás en tanto que es congruente contigo y congruente con la realidad. Porque tú lo exploraste, porque tú lo deseaste, porque tú lo caminaste. Y llegas a este lugar que dices, ¡wow! Lo logré. Todos hemos tenido esos wow moments. Porque cuando tomas tu vida en tus manos, estás entendiendo los mensajes que te mandas. Esas vocecitas, como dice alguien que está en análisis conmigo, esas 87 voces que intentan dirigir tu vida o que intentan coartarla, pues vas reconociendo que no tienen nada que ver contigo. Tomar tu vida en tus manos te permite todas esas creencias que tú creías que eran tuyas y que han sido referente en tu vida, reformularlas. ¿Por qué las reformulas? Las reformulas porque no tienen que ver contigo. Y entonces, si yo cambio el referente, es contra qué me estoy midiendo, contra lo que alguien propuso o contra mi mejor versión. Es que deberías de hacer tal cosa.
quién dice. Pero si tú te dices, pues la cosa cambia. Tomar tu vida en tus manos también te va a ir permitiendo descubrir tus pasiones. ¿Y por qué hago especial énfasis en esto? Porque normalmente desde muy chicos había cosas que podemos reconocer y recordar cuánto nos gustaban y cómo podíamos pasar horas haciendo eso, aunque fuera seguir el camino de una hormiga. Porque teníamos esta aventura y esta pasión por descubrir lo que está más allá de lo evidente, como si fuéramos Thundercats. Y de pronto te dijeron, eso no sirve. Y empezamos a sepultar nuestras pasiones. Y entonces, cuando tú tomas tu vida en tus manos, empiezas a poder, en este reconectarte tú contigo, a descubrir y a desempolvar todas esas pasiones. Alguien que tomó uno de los cursos es alguien que llegó 78 años al curso. Y cuando estábamos hablando de estas temáticas, de la posibilidad de redescubrir tu pasión y cómo encontrar como sí, llegó a la siguiente clase a decirnos, me acabo de inscribir a clases de gimnasia olímpica. Ay, ¿cómo que? Porque siempre fue mi pasión, nunca lo pude probar, no porque fuera un bucket list, sino es porque quiero hacer esto, porque lo quiero experimentar, porque quiero ver de qué se trata. Y después nos compartió que ya estaba aprendiendo a dar vueltas de carro. Amo a la persona que le permitió la entrada a formarse en gimnasia olímpica, pero que hubiera podido ir por su pasión y hasta se rejuvenecía, porque estaba haciendo algo que le apasionaba. Y entonces cuando tomas tu vida en tus manos, empiezas a desempolvar esas pasiones y empiezas a aventurarte esas cosas. Me encanta ver a los que fueron los grupos de mis juventudes que ahora se vuelven a reunir. No me calculen la edad, ya saben que soy del Pleistoceno, ¿no? Pero poder ver a Led Zeppelin reunido o ver a Chicago reunido y que siguen cantando con esa profunda pasión. A los Bee Gees ya no, porque nada más queda uno, pero no importa, también sigue cantando con pasión. Dices, o sea, los ves cómo se transforman cuando suben al escenario. Y entonces tomar tu vida en tus manos te permite ir allá a donde te dijeron, eso no sirve, déjate de tonterías y poderlas sacar. ¿Para qué? No sé, pero qué padre tenerlas a la mano. Tomar tu vida en tus manos te permite encontrarte y encontrar tu centro. No solamente te mismizas, sino puedes encontrar también tu sentido. Hay una película que es maravillosa, se llama El origen de los guardianes. No sé si la hayan visto, es de dibujos animados. No. Y los invito a que la vean este fin de semana. Está en Netflix y en Apple TV. ¿Los orígenes de qué? No, El origen de los guardianes. Ah, Es de dibujos animados y los protagonistas en orden de importancia, no necesariamente de aparición, pero sí de importancia, es Jack Frost, Boogeyman, Santa Claus, el conejo de Pascua, el hada de los dientes y el mago de los sueños. Y la población en general. No les voy a spoilear la película para que la vean, pero tiene que ver con esto de descubrir tu centro. Es una película que de verdad no la he visto menos de 200 veces y no estoy exagerando. Y aunque conozco el final, siempre, todas las veces que la he visto, lloro y lloro y lloro con el final, no de tristeza, sino de, ¡wow! Funciona. Siempre funciona. ¿Y qué tiene que ver con esto de descubrir tu centro? Y descubrir tu centro, ¿qué tiene que ver con aquello que dota de sentido tu vida? Porque te empiezas a descubrir tú
Y entonces es el motor de tu existir y tu trascendencia. Es este núcleo que está, no solamente es la pasión, es tu sentido. Y pocas veces la gente tiene oportunidad de encontrar su sentido. Así que los invito a ver la película. Y no solamente a ver la película, sino a seguirse descubriendo. Porque tomar tu vida en tus manos, lo que te permite seguir diseñando tu vida. No quedarte al inicio de la agenda de otro sin haber protagonizado tu tránsito. Todo esto lo hemos... Adelante. Perdón, ¿me podría repetir el origen de...? De los guardianes. Ah, gracias, perdón. En esta sesión que nos hemos reunido, pues hemos tocado como ya el caminito de qué se tendría que hacer, por qué no lo hemos podido hacer, cuáles serían las ventajas de haberlo hecho, lo maravilloso que pudiera ser hacerte dueño de tu vida. Pero para profundizar en cada una de estas, está preparado el curso de Toma tu vida en tus manos que iniciamos el próximo martes. Son 6 sesiones. Queremos hacer todos estos recorridos y lo que queremos, lo que quiero es que tú te lleves tu sentido, tú te lleves, diseñes tu agenda, tú te encuentres contigo, tú te ames por quien eres, puedas descubrir tus tránsitos, puedas descubrir de qué están hechos todos estos referentes y estas creencias que no son tuyas y por qué están tan profundamente instaladas. Que puedas descubrir cuáles son esas lealtades inconscientes que te están lastrando. ¿Para qué? Para poder reconciliarte y poderte subir a los hombros del gigante. Todo esto lo vamos a estar revisando en estas 6 sesiones que serían los martes, a lo cual, bueno, pues están cordialmente invitados. Esta masterclass pretendía que ustedes se llevaran como ya una idea, una serie de lineamientos, y ustedes pueden seguirlos consiguiendo por cuenta propia, pero sería muy divertido que nos pudiéramos reunir para poder en grupo y en conjunto seguir caminando este camino, retroalimentándonos entre todos. Son 6 martes, 8:30, durante agosto y un pedacito de septiembre, para poder continuar con esto. Quien esté interesado, me puede escribir en directo, lo puede escribir en el chat. Hay paquetes, hay premios, hay descuentos, hay membresías, porque el interés es que tú te encuentres. Más que otra cosa, que tú puedas transitar este camino y puedas tomar tu vida en tus manos. Porque a final de cuentas, pues tu vida la vives tú. Pero esta vida que tú estás viviendo, y no se salieron mal las letras, ¿no? Tenía que ver con, ¿dejarás que tu vida siga siendo vivida por otros o vas a tomar la decisión, no importa en qué momento de tu vida estés, de empezarla a vivir tú contigo, para vivir con los demás? Y bueno, cuéntenme dudas, comentarios, sugerencias. Maravilloso, muchísimas gracias, María. La verdad es que es muy de despertar, ¿no? Muy awakening esta situación, porque sí, la verdad es que pasamos mucho, en mi caso, pasamos mucho tiempo desperdiciando vida en lugar de vivirla, hasta que me pude dar cuenta y entender. Hoy te puedo decir que estoy sano al 100%, he tenido un cambio maravilloso en mi vida después de haberlo trabajado. Y es precisamente lo que me llamaba la atención de esta masterclass, ¿no? Saber por dónde ibas, de qué va, de qué trata. Y pues es maravilloso, ¿no? Tener la guía en el camino para poder ser más mismo, ¿no? Como es el albertismo, o como me dijiste, que me encanta la palabra.
que Ajá. que te albertices. Ujú. Exactamente, esa es la idea de albertizarme, ¿no? Entonces, muchas gracias, yo me pongo en contacto contigo y felicidades, muy bueno, muy bueno. Me da mucho gusto y me da mucho gusto que se lleven como toda esta posibilidad. Es algo que sí está, sí se puede. Y entonces, encantada. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Gracias, Lucrecia, por tu comentario en el chat. Muchas gracias. Y bueno, pues estamos en contacto a través del chat, a través de mi WhatsApp personal. Ahí tienen mi teléfono también estoy en el chat con los dos teléfonos, el business y el personal. Para dudas, comentarios, sugerencias para inscripciones, para todo lo que sea necesario. Pero la verdad es que ha sido un placer estar pudiendo platicar con ustedes sobre esto de que sí hay alternativas. Y muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. No, gracias a ti.